Bueno, sí, que eso todo esperaba, ¿eh? ¿Qué pasa? Un día le voy a dar un infarto a alguien que esté viendo el vídeo, lo siento. Pero es que me gusta sorprender porque eso es lo primero que siente uno. Sorpresa a ver un vídeo mío y sobre todo a darle like a este vídeo. ¿Por qué? Porque si no estás suscrito al canal, yo te animo a que te suscribas, ya que estoy haciendo una ruta por Estados Unidos y hoy es mi último vídeo en San Francisco, en el cual decidí buscar un restaurante español para ver cómo sería la experiencia comiendo en un restaurante español, como su palabra indica, que es una comida española que viene de España, pero en otro país, en un país totalmente diferente que es Estados Unidos. Sé que me estoy metiendo en un sitio bastante chungo, bastante delicado, porque hay mucho revuelo en esto, sobre todo cuando un país que no es el original de la comida que está sirviendo sirve esa comida, pero tengo mucha curiosidad de ver cómo sería, así que en San Francisco estuve mucho tiempo buscando el mejor restaurante español según las valoraciones que tenía y encontré este de aquí. Por lo tanto voy a ir allí, voy a pedir toda la carta y sobre todo un plato especial, y es la paella. Para el que no sepa lo que es la paella, es, por así decirlo, uno de los platos más típicos y tradicionales de la comida española, sobre todo en Valencia, que es donde yo me he comido de las mejores y para mí las que más me gustan, aunque para gusto hay colores y como colores es el que cambia cuando le das a like. Pruébalo, o sea, es un botón gratuito, me apoya a mí para seguir haciendo contenido y si le das cambia de un color, creo que gris, a un color azul, muy bonito. Dicho todo esto, vamos a ver qué tal. No sé, a ver que no sé. O sea, estoy nervioso porque lo mismo no encontramos una cosa bastante guay o lo mismo salimos corriendo. Porque en esto de los restaurantes españoles en otros países no tienen muy buena fama. Pero bueno, hemos venido a divertirnos, a ver cómo es la comida española en otro país. Y déjame en los comentarios si alguna vez tú has ido a otro país a probar tu comida originaria y te has encontrado alguna anécdota graciosa. Ponlo en los comentarios y así nos echamos unas risas entre todos. Y ahora sí que sí, ya me callo y sin más dilatación, como siempre digo, vamos al restaurante español. 7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof. The way she smelled, made my every cell scream rum bum bum bum. Huh? Who knew what Tinder date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to play. Wrote her a text like, hey baby, do you wanna hang out? But then she goes, she run around, run around, run around, run around, run around in my head. I can't let go, no. Familia, ya estoy aquí en el restaurante, en Pícaro. Como he dicho al principio, es un restaurante español situado en San Francisco. La verdad que tiene muy buenas valoraciones según Google Maps. Tiene más de 1000 valoraciones y un 4,5, así que tengo muchas ganas de probar aquí la comida. Vamos a ver qué es lo que tiene. Y como habéis visto, el local está bastante bien ambientado. Tiene un montón de cositas españolas que la verdad que hace que uno se sienta un poquito más en España, por así decirlo. Así que lo que voy a hacer es ver la carta y también preguntarle sobre la historia de este sitio, por qué la idea de hacer un restaurante español aquí en Estados Unidos, en San Francisco, me causa intriga, y conocer un poco más de Pícaro. Como estáis viendo en pantalla, este es el menú. La verdad que tiene bastantes cosas, entre ellas tienen embutido y queso, aves y carne, tapas vegetarianas, pescado y marisco, paellas. La verdad que tienen muy buena pinta, según la foto. Tienen morcilla también, chorizo, jamón ibérico, jamón serrano, que luego contaré un poco la diferencia entre jamón ibérico y jamón serrano, rabo de toro, pinchos, albóndigas, conejo, las tapas, que son muy conocidas, sobre todo en la parte norte de España. Pero bueno, a ver qué nos dice el mesero, camarero o la persona encargada aquí que me va a servir la mesa. Llevan más de 30 años en el restaurante. Más de 30 años aquí en San Francisco. Son como una librería. Vendían libros y todo. Como una librería. Correcto. Hostia, fue evolucionando de librería a restaurante. Hostia, qué chulo. Bueno, pues ya hemos pedido los primeros platos, así que una vez que me traigan todo, os lo grabaré, os enseñaré qué tal está y cómo sabe. Y lo más importante, comer, porque para eso estamos en este canal, para comer y verme comer. Así que nos vemos en un segundo. Como cuando estás viendo los Simpsons, pues nos vemos en un segundo. Familia, ya tengo aquí toda la comida. La verdad que tengo un problema y es que no me cabe ni en la mesa, así que a no ser que cogiese otra mesa, no habría forma de que saliese todo en el plano, pero os voy a comentar por encima lo que hay en la mesa. De aquí, de mi izquierda a vuestra derecha, tenemos gazpacho, luego tenemos aquí jamón ibérico, calamares fritos, aquí tenemos rabo de toro, langostinos, luego por aquí tenemos tortilla de patatas con cebolla, importante, queso, morcilla por aquí y aquí tenemos jamón serrano. Esto sería la primera tanda de todos los platos que he podido pedir así más característicos. Luego más tarde vendrá la sorpresa, así que quédate en el vídeo porque vienen más cositas. Lo que voy a hacer es organizar esto y vamos a empezar por los platos de uno en uno. Vale, en realidad no he hecho casi nada, lo único que he cambiado es el rabo de toro por el gazpacho porque tengo especial ilusión en empezar por aquí. Más que nada porque esto me lo hacía mi abuela y al final es algo muy característico de España y sobre todo esto se toma mucho en verano.
bastante bueno, ¿eh? Es verdad que me gustaría más que la textura fuese más espesa, no tan líquida, pero está muy bueno. Y la verdad que el pepino casi ni lo noto. Tiene un color bastante bonito. Qué bueno, ¿eh? Se nota un poquito el ajo, pero está muy bueno, ¿eh? Te os recomiendo que después de tomar el gazpacho no le deis un beso a nadie, porque os va a oler el aliento a ajo y eso echa para atrás, como consejo. Lleva también un poquito de aceite de oliva y le da un toque brutal, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Siguiente plato tenemos aquí queso manchego, que como estáis viendo lleva pimiento rojo, un toquecillo de aceite, que supongo será aceite de oliva, y un poquito de hierba. Vamos a ver qué tal. Bueno, está bueno, pero no diría que es curado 100%. O sea, es como tirando más a semi que a curado, más que manchego. Pero está bueno. Vamos a probarlo con el pimiento rojo. Yo soy súper fan del queso, o sea, me podría tirar toda mi vida comiendo queso, sobre todo cuanto más fuerte más me gusta. Pero sí que es verdad que este queso como que le falta un poquito de fuerza, ¿sabes? Más intensidad, un poquillo más, pero está bastante bueno. Lo que sí he hecho en falta es un buen pan, porque este pan como que no le pega a este queso. Le pega un buen pan así cateto, pero ese como que no le pega. Ahí está el queso. Vamos ahora por el jamón. Tenemos jamón serrano y jamón ibérico. La diferencia es que el jamón ibérico tiene que ser criado en la península ibérica, como su nombre indica, y para diferenciarlo lo vemos en la misma grasa que tiene dentro. El jamón ibérico pues de normal suele ser un poquito más caro que el serrano, también la crianza es mucho más diferente. Además hay un periodo en el que se alimenta de bellotas, por así decirlo, antes de sacrificarlo para hacer el jamón. Por eso tiene mucha más grasa dentro en las fibras musculares que esta de aquí. Más o menos estoy por encima, tampoco soy especialista, ¿eh? Habrá mucha gente que sepa 50.000 veces más que yo. Yo os hago un resumen por encima, que entre ellos pues está el jamón de bellota ibérico, que es el 100% criado en libertad, con un muy buen cuidado, alimentado con bellota en la época del montanero, creo que es, o montanero, no me acuerdo muy bien. Y luego pues el más abajo está el jamón blanco, creo que era, que es el que está criado pues semi en libertad más o menos, alimentado con cereales y demás, y trigo, y eso es lo que diferencia más o menos de uno caro a uno barato. Vamos a probar primero el jamón serrano con un poco de pan, aunque es verdad que el pan es lo que digo, o sea, este pan no le pega. Como veis, este pan la verdad que hace que pierda bastante calidad. Con un buen pan y un buen aceite consigues milagros, pero vamos a ver qué tal. Está bien para hacer jamón serrano en Estados Unidos, tampoco se puede pedir mucho. Pero vamos ahora con el jamón ibérico, ese de aquí, con un poquito de pan, un poquito de tomate triturado y un pimiento y un poquito de aceite de oliva que también lleva por encima. Ahí se ve el brillo y a ver qué tal. Yo sinceramente, si vais a un sitio a comer jamón, pediros jamón ibérico y que no sea serrano, porque la diferencia es increíble, no solamente en el aspecto, a la hora de probarlo, de comerlo, es otro mundo. El sabor de la grasa, el sabor de la carne, el color, es un mundo del uno al otro. Y para mí, personalmente, para mí me flipa el jamón ibérico. Es verdad que no es el mejor jamón ibérico que he probado en mi vida, pero está muy bien, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en San Francisco, que no estamos en España, yo le doy un aprobado. ¿Veis cómo está cortado un trozaco? Aunque no lo creáis, el corte del jamón es muy importante y varía en el sabor del mismo, ¿eh? Personalmente no le pondría cebolla, porque como que la cebolla tapa un poco bastante el sabor del jamón ibérico. Último bocado. Vamos ahora con la morcilla, que yo habré comido morcilla 4 veces en mi vida. A la persona que le gusta muchísimo la morcilla es a mi abuela, y seguro que si estuviese aquí sabría decir mejor cómo está. Y sinceramente, ya sabéis que yo soy siempre transparente, no soy un especialista en comer morcilla, porque, lo dicho, he comido 4 veces en mi vida o 5. Pero vamos a ver qué tal para una persona que no suele comer morcilla. Cuidado que la morcilla la verdad que tiene un sabor muy suave. Y mira que yo soy fan, como he dicho, de la morcilla, pero me está gustando bastante, ¿eh? Está muy suave, ¿eh? ¡Qué buena! Mirad lo que estoy diciendo, ¿eh? Por fuera está como crujentita, ¿lo veis? Pero una vez por dentro está muy, muy suavecilla, tío. Yo soy sincero, y como he dicho antes, no soy especialista en morcilla. Digo mi opinión desde una persona que no come morcilla. Y además que la morcilla, pues, puede tener un sabor muy fuerte y te echa para atrás, pero esta me está gustando bastante, ¿eh? Vamos con la reina de la casa, la tortilla de patatas, una de las gran controvertidas en el mundo. Y a la pregunta de tortilla de patatas con o sin cebolla, yo puedo afirmar y decir claramente que siempre con cebolla. Pero vamos a ver esta qué tal. Tiene un pegotillo por encima, que supongo será mayonesa. Es como alioli. Vamos a ver qué tal. Cogemos un trocito y así está la tortilla por dentro. Personalmente me gusta mucho menos hecha. O sea, para mí está demasiado cuajada la tortilla, y eso cambia mucho el sabor. Vosotros comentad cómo os gusta la tortilla, si con cebolla o sin cebolla, y si hecha o muy poco hecha. Pero vamos a ver qué tal sabe. No está nada mal, pero es verdad que tiene un sabor poco intenso. O sea,
como que no me dice nada, es tortilla de patatas normal y corriente. Pero sí recalco que personalmente me gusta mucho menos hecha, que así. Está demasiado cuajada para mí. Así tenemos un montadito, un pincho de tortilla. Sí es cierto que el alioli está bastante bueno, pero sí que es verdad que yo estaría por poner el alioli aparte, por si no te gusta o te deja de gustar, porque yo no sabía que venía con alioli, pero una persona que no le gusta el alioli, pues lo mismo le echa para atrás y le arruina un poco el plato, así que yo personalmente lo pondría apartado más que encima, y la tortilla pues menos hecha. Por aquí tenemos los calamares fritos, que esto lo he comido mucho en Málaga, y también viene con un poco de alioli y un limoncillo para echarle por encima, pero vamos a ver qué tal. Este es el aspecto que tienen, se ven bastante bien, pero vamos a ver qué tal sabe. Sí que es cierto que estos calamares fritos no me recuerdan mucho a Málaga, pero como estamos en Estados Unidos, en San Francisco, tan lejos de España, le daría una buena nota, la verdad. Al final es por la distancia, porque traer un buen pescado aquí, pues, y el mismo producto, el mismo forma de cocinarlo, es difícil. Hay que también ser consciente de dónde estamos y dónde estamos comiendo. Es importante. Cuidado porque la de aquí me gusta bastante, ¿eh? Vamos ahora con las gambas. Estas de aquí que se parecen mucho a unas gambas al pimpi, aunque no creo que sea igual, pero bueno, vamos a ver qué tal. Este es el aspecto de la gambilla, del langostino. O le he pillado poca salsa, o es que no sabe muy fuerte. A ver, mira esa. Esta está bien cargadita de ajo. Esta sí. Aunque molaría mucho más la presentación en una cazuela marrón. La verdad que quedaría mucho mejor la presentación. Pero lo que no entiendo es el limón. ¿Quién le pone limón a todo? Vamos a quitarle trabajo a la persona que limpia los platos, como buena gente aquí en el canal. Vamos a rebañar aquí como buen español, cogiendo bastante ajito, que no voy a besar a nadie en muchísimo tiempo. Al final con el cachondeo no me gusta el pan, pero no me lo estoy acabando entero, ¿eh? Y vamos con el último plato, que es rabo de toro. Vamos a ver qué tal. Ah, vale, ponlo por ahí si quieres. Justo me acaba de llegar la paella, así que antes de que la veáis, Serri muy queridamente me va a pixelar. La voy a poner por aquí, para que no la veáis todavía. Y continuamos con el rabo de toro. Es cierto que la carne se deshace, está muy bien la carne, pero repito, como que para mí le falta un poco de intensidad al sabor comparado con las cosas de España. Vamos a probar el jugo, el caldo que tiene. Es como una especie de caldo a base de verdura, del mismo jugo, supongo, del rabo de toro, pero no tiene un sabor característico, como que muy leve. Aquí lo tenéis. Es como comerte una carne pues que es de ternera, pero no con muy buena calidad, entonces como que le falta sabor, ¿sabes? Cogemos mi último pan y rebañamos siempre hay que rebañar. Mientras estaba aquí comiendo, me han traído otra tapa, mini choricillo, por así decirlo, porque me han hecho mucho hincapié en que lo pruebe. Y como me ha gustado la morcilla, me han dicho que me va a gustar bastante esto, así que vamos a probarlo. La verdad que tiene muy buen aspecto, por fuera un poquito crujentito, pero vamos a ver cómo es por dentro. Mira, tiene un sabor bastante bueno, ¿eh? Mira que es pequeñito, cuando lo he visto he dicho, hostia, se parece a mi nepe, pero pequeñito pero mató, ¿eh? De mis platos favoritos, ¿eh? Y ahora llegamos a por la sorpresa final, una paella a muchísimos kilómetros y en Estados Unidos. Con todos vosotros, una paella en Estados Unidos. Yo sé que a simple vista muchos de vosotros os estáis llevando las manos a la cabeza, pero tranquilos, sentaros, no os soseguéis, relajaros, agarraros donde podáis, pero es lo que hay. Estamos en Estados Unidos, no estamos en España. Lo primero que nos llama la atención es que esta paella tiene guisantes, y a mí personalmente me gusta la paella valenciana, que no lleva guisante, lleva habas, pollo, conejo y una cosa que siempre se me olvida de cómo se llama, que es así con forma para allá, y romero, y también con el socarrat y todo lo demás. Pero esto es lo que tenemos aquí, esto es lo que vamos a probar, a ver qué tal sabe. Tenéis que ser conscientes, tenéis que relajaros, que es muy difícil traer aquí una paella valenciana 100% española. Pero bueno, sin más dilatación, como siempre digo, vamos a probarla. ¡Guau! Qué va, tío. O sea, es como un arroz blanco con un poco de colorante por encima. No tiene casi sabor el arroz, pero si estás acostumbrado a esto, lo bueno es que cuando vayas a España vas a flipar. A ver, se deja comer. Yo me la comería, pero no es una paella 100% española. Ah, lleva como choricillo la paella. No sé qué invención es esta. O sea, qué desastre. Tiene un poquillo de pollo. El pollo está bueno, pero hostia, tío. Lo siento para los valencianos que estén viendo este vídeo. Ahí tenéis la paella. Buah, qué va, tío. Esto de aquí sabe literalmente casi a arroz blanco. O sea, no tiene casi sabor. Cuando te metes así de golpe, sabe a arroz blanco.
Esta paella de carne vale la friolera cantidad de 32 dólares, que al cambio son 29 euros, esto de aquí. Y lleva chorizo, lleva costilla, pollo, pimiento rojo, guisantes, y esto aquí falla. No puedes cobrarle 32 dólares o 30 euros porque no sabe a paella. O sea, esto no es una paella, esto es un arroz con cosas y tiene cosas muy buenas, hay que ser sincero, pero esto aquí no. Aquí un valenciano le da un parraque y se cae al suelo, de verdad. Lo siento mucho, pero hasta aquí lo dejo yo. No voy a seguir comiendo porque no me gusta y yo no estoy aquí para comer cosas que no me gustan, ni para forzarme, ni para aparentar nada. Cuando un reto es un reto, pero esto es probando. Así que nada, se lo voy a comentar lo que me parece, siempre desde respeto y una crítica siempre constructiva, nunca destructiva. En esta vida hay que apoyarse entre nosotros y todo lo que sea para mejorar, pues bienvenido sea. Ok, ya tenemos aquí para terminar el postre. He pedido una crema catalana y unos churros. Los churros son súper españoles, más español que esto pues Antonio Banderas, por así decirlo. Pero bueno, vamos a ver qué tal la crema catalana. Visualmente, la verdad que no se parece mucho a la crema catalana. Está por arriba un poco caramelizada, pero como que me mola más cuando está presentada en un jarroncillo marrón de barro, por así decirlo. Y como que se mueve mucho, o sea, está como muy líquida por debajo, ¿no? Bueno, no está mal, pero es más parecida entre un flan y una cuajada que a una crema como tal. Luego por aquí tenemos los churros que vienen como azucarados por encima, con una bola de helado en medio, sirope de caramelo o dulce de leche y chocolate. Este es el aspecto, ahí lo estáis viendo. Yo nunca lo he comido así, realmente, pero vamos a ver cómo sabe. Bueno, no está mal, pero estás comiendo azúcar, del azúcar que lleva por encima, pero está bueno por dentro. No está mal, aunque personalmente para mí pues tiene mucho margen de mejoría. Mola mucho la combinación esta del crujiente de churro con el frío y la cremosidad del helado. Yo es que nunca lo he comido así. Una vez terminado todos los platos, mi veredicto final es que como restaurante español aquí en Estados Unidos está bien, quitando cosas bastante que para mí son importantes, como el tema de la paella, que eso pues es casi innegociable. O sea, una paella pues no debería ser así. En general pues está bastante bien, de precio lo he visto bien, menos el tema de la paella, que la verdad que está bastante elevado el precio para lo que es. Los postres están bastante buenos y esto es la opinión de un español comiendo en un español de Estados Unidos. Así que vamos a ver el precio final de la cuenta, de toda la variedad, cantidad, enormidad de platos que he pedido. Y despedimos vídeo hasta el siguiente vídeo, que la verdad que me ha gustado muchísimo el poder experimentar y disfrutar de una comida así en un sitio tan lejano de España. Vale, justo había pedido el ticket final y por lo visto pues han hecho el favor de invitarme a la comida, así que muchísimas gracias. Pero lo dicho, o sea, por invitarme, por pagarme, por lo que sea, no va a cambiar mi opinión siempre va a ser sincera. ¿Por qué? Porque si una persona va a un sitio referente por mí, quiero que sea para pasarlo bien, para tener una grandísima experiencia, igual o mejor que yo. Por eso siempre que voy a un sitio y lo recomiendo encarecidamente, no es porque me hayan pagado, no porque me hayan invitado, sino porque yo lo he pasado súper bien y al final vosotros sois parte de mi familia y por eso me gusta compartir esos momentos. Y una de las cosas importantes es ser transparente y decir las cosas como son. Así que muchas gracias a Tapas Pícaro aquí en San Francisco. Muchas gracias por invitarme a comer, me lo he pasado bastante bien y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete si no lo estás, dale like y un beso y un abrazo. Hasta pronto.